Soy Lina María Caicedo y en mi podcast, Nuestra Divina Humanidad, buscamos ofrecerte un espacio de reflexión íntimo y honesto, deseando que te quedes con aquello que te resulte útil, estimulante y transformador. Espero que nuestras conversaciones se conviertan para ti en una invitación a crecer y sanar, acogiendo con amor todo lo que eres, honrando tu divina humanidad. Recuerda que la conciencia con compasión es siempre un camino fértil. Gracias por estar aquí, por tu confianza y por tu tiempo. Comenzamos. Bueno, hoy en Nuestra Divina Humanidad nos acompaña David Sánchez Ruiz, que abre camino a los hombres en Nuestra Divina Humanidad, que es el primer invitado que tenemos. David es educador, formador y terapeuta transpersonal e integrativo y humanista. David es un estudiante curioso e incansable. Su andadura profesional comenzó estudiando magisterio. El mundo de la educación le atravesó de arriba abajo y junto con otro compañero de profesión y a petición de un grupo de familias crearon el Sumarilila, un proyecto de educación viva y activa que se encuentra en la provincia de Tarragona. Después de unos años de estar vinculado al proyecto y movido por un deseo de comprensión amplia y profunda del ser humano, David recalcula ruta y dirige su atención al campo del acompañamiento psicoterapéutico. Para ello, emprende un intenso y continuo proceso de formación en diferentes campos como la terapia familiar sistémica, la terapia Gestalt, la hipnosis ericksoniana, las constelaciones familiares y acásicas y el chamanismo, entre muchos otros. Si algo admiro y agradezco de David, como madre, psicóloga y terapeuta, es la variedad de saberes y disciplinas con las cuales nutre su práctica terapéutica. Y es que a David tuve la suerte de conocerlo como madre, recién llegada a la tribu del Gayá, el proyecto de educación viva donde nuestro hijo estuvo desde los 4 a los 7 años. David nos acompañaba como educador y formador al grupo de madres y padres del proyecto en un espacio de reflexión, sostén y aprendizaje llamado Educar para Ser. Y me refiero a este espacio con su nombre en concreto porque esa fue una de las cosas claves que me removieron y me llegaron hondo en ese espacio. Y es que para educar a nuestros hijos e hijas con respeto, amor y libertad, y un largo etcétera que reúne el concepto de educar desde un lugar consciente, tenemos que entender que todos esos aprendizajes de respeto, amor, libertad, tienen que integrarse en nosotros primero. Tenemos que vivirlo, tenemos que serlo. Tenemos que sumergirnos en las profundidades de todo aquello que nos impide conectar con el amor, la libertad y el respeto. Es en este proceso de transformación y en ese despertar que somos capaces de educar a nuestros hijos, desde el lugar que deseamos. De lo contrario, todo ese conocimiento que con tan buena intención buscamos, se nos quedan recetas que aplicar sin ningún tipo de raíz, sin fuerza y sin profundidad. Gracias, David, por facilitar ese cambio de mirada como madre. Sumergida entonces en este proceso de transformación, era inevitable toparme con heridas y sombras generadas en mi infancia y mi niñez, que necesitaban ser miradas y atendidas. Y en este viaje, David me acompañó como terapeuta. Siempre recuerdo que en sus sesiones sentía que me escuchaba desde lugares muy distintos. Lo que decía con palabras, con mi cuerpo, la emoción que acompañaba mi discurso, la energía sutil que desprendía mi ser durante ese relato. Su mirada me hizo sentir sostenida y segura en un viaje con muchos altibajos. Hace 2 años, la vida propició de nuevo un encuentro entre los dos. Él ofrecía un intensivo de constelaciones familiares justo en el momento en que yo estaba buscando profundizar más en esta herramienta como recurso en mi proceso de trabajo personal y como herramienta de acompañamiento a nivel terapéutico. Antes había asistido como participante a otros espacios de constelaciones. Sin embargo, reconozco que la manera como David aborda este tipo de trabajo me dejó cautivada. Lo que sucede dentro de una constelación es tan mágico, místico, profundo y real que no encuentro otra manera de definirlo más que como un espacio de trabajo sagrado. Y David cuida de este espacio como tal, desde que nos recibe por la puerta hasta que nos decimos adiós. Lo tangible y lo intangible está cuidado en todo momento. Su manera de estar y de acompañar una constelación me hace conectar totalmente con la solemnidad que este tipo de trabajo requiere. En este episodio deseo y espero que entre los dos podamos transmitiros la potencia que encierran las constelaciones familiares cuando nos rendimos a confiar en el poder sanador que atesoran los sistemas de los cuales todos y todas hacemos parte. Gracias, David, por estar aquí y por compartir con todos nosotros tu ser y tu saber. Agradecido también a que posibilites este espacio y
y hablar desde este lugar, más allá de la amistad o de la relación que tenemos a nivel terapéutico, y con ganas de charlar y de ver qué surge, qué se da. Yo, por lo general, en estas entrevistas me gusta mucho comenzar la conversación preguntando por nuestros orígenes y sobre todo cómo ellos determinan de cierta manera la elección que hacemos de nuestra profesión. Me gustaría saber si existe alguna experiencia o algunas experiencias de tu infancia, niñez o adolescencia que sientas que despertaron en ti el interés por el mundo de la educación. Me conoces y sabes que para mí el punto de partida es que de alguna manera todos y todas nos dedicamos a lo que nos dedicamos por ese trasfondo, ¿no? Como tú dices, en mi caso no es diferente. Yo, cuando tengo 10 años, algo que me marcó y que siempre digo que es definitivo en lo que a mí me lleva a abordar primero el tema de la educación con el trasfondo siempre de la psicología, porque para mí no van separados desde un inicio. Cuando tengo 10 años muere mi hermano mayor en un accidente de coche, y eso me marca profundamente y hace que si yo era un niño que ya me planteaba muchas cuestiones vitales, en ese momento todavía me marca más profundamente como el interés lo quiero decir así porque para mí van ligadas por la vida y por la muerte. Es verdad que tiene que pasar tiempo para que yo llegue a lugares de comprensión donde las conecte y donde hay un duelo oculto primero, que es el que me mueve realmente a un dolor del que yo ni siquiera soy consciente, y que me mueve a querer inconscientemente trabajar con niños para que de alguna manera no tengan que confrontar ese mismo dolor. Mira. Es cierto que yo vengo de una familia en cierta manera desestructurada, con un padre que está fuera de casa mucho tiempo, con un ambiente familiar complicado, y todo eso son alicientes que de alguna manera gestan toda mi vida interior, con un montón de deseos y de necesidades no resueltas que me llevan primero a plantearme, pero de forma muy inconsciente, esta cuestión profunda que yo trato de resolver en mí y que en un primer momento, sin darme cuenta, lo hago a través de ese trabajo con niños. Posteriormente es ese mismo trabajo el que me lleva a ordenar un poco más todo eso y a decidir ese otro paso del que tú hablas, que siempre me había acompañado como ese deseo de cómo sería acompañar a adultos. Uh-huh. Un deseo profundo de esa cuestión. Más tarde voy comprendiendo que es en ese acompañar a adultos que de alguna manera podemos tener una incidencia mayor en los niños que son acompañados. Por tanto, trabajo con familias, trabajo con educadores, con maestros, maestras, profesores, profesoras, en definitiva, pongo una mirada mucho más profunda desde lo psicológico en la educación. David, dices que tenías 10 años cuando muere tu hermano. Veo que como que te marca mucho el momento vital en el que ocurre esta situación, y también mencionabas el contexto familiar en el que todo esto sucede. Uh-huh. Y me pregunto, ¿tuviste algún apoyo por fuera de la familia, es decir, en la escuela, de alguien que te ayudara a sostener esta situación? La verdad es que no. Si pienso, esto me parece curioso porque a nivel de figuras, yo sí que es cierto que recuerdo mucho 2 figuras de maestros, hombres que me marcaron mucho y que siempre he sentido que de alguna manera fueron como mis primeras referencias. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho, que es estar en medio de una clase con alguno de estos 2 maestros y yo sentir y pensar internamente que a lo que yo me quería dedicar era a eso mismo. Entonces, desde ese lugar sí. O sea, te impactaron positivamente. Totalmente. Cuando se habla muchas veces de una escuela donde se hace complicado encontrar a esas referencias, para mí en este caso y como hombre, además encontrar a 2 hombres en este proceso, cada vez que lo miro hacia atrás me parece que tiene más poder, que tiene más fuerza. Entonces, como digo, no directamente, pero sí que a un nivel
del cómo los leía yo a ellos, del cómo empezaba a construir cierta idealización incluso de lo que representaban a nivel de escucha, a nivel de presencia, aspectos que después para mí han sido cuestiones que he buscado como profundamente otra vez sin saberlo o sin ser demasiado consciente de que venían de ahí, aspectos como la atención plena, como la escucha activa, como la presencia, como elementos claves del soporte de un humano, sea el que sea. Y también como valores, en definitiva, que yo he estado y sigo buscando, ahora más conscientemente, creo, en personas de las que me rodeo, ¿no? Porque siento que ahí lo fundamental está en esas tres patas, ¿no? Que puede ser que no te haya, o sea, que no se abrió el espacio para hablar directamente del tema, pero claro, la forma, por lo que te entiendo, ¿no?, que explicas, cómo te hacían sentir, había como esa acogida, ¿no?, de ti. ¿Qué referente o referentes del mundo de la educación sientes que te influyeron de una forma contundente en tu mirada y en tu trabajo como educador, y por qué? Más allá de estos dos maestros que han tenido un impacto bastante importante en ti, o sea que... Y qué bonito eso, porque muchas veces buscamos esas otras referencias que tienen que ver con el mundo académico, y yo te diría, en un ejercicio así de transparencia, para mí, que tenemos muchos, si hemos tenido esa suerte, pero que los referentes para mí más claves son esos, los que nos enseñan a ser, en definitiva, porque seguramente también nos permiten ser, ¿no?, en la cosa más amplia de lo que somos como seres humanos. Y los que nos permiten ser siendo ellos. Eso es. Sí, sí. Eso es. ¿Cuánto sentido tiene? Con las dos direcciones, ¿no? Con el ser de ellos y con el dejarnos ser, ¿no? Que con esa doble relación, incluso con una triple que sería la de la relación, ¿no? La relación que se establece. Pero sí, si hablamos de autores, yo creo que la transformación para mí mayor es cuando yo descubro el Educar para Ser de Rebecca Bill, y después tengo la suerte de encontrarme con ellos para poder formarme con ellos. Eso para mí es trascendente, porque siempre digo que hay que estar en un tiempo determinado para que ocurra eso, ¿no? A veces lo he comparado con las personas que pudieron conocer a María Montessori, porque debió ser también transformador por muchas cuestiones, ¿no? Porque yo creo que son personas que están muy adelantadas a su tiempo, y que a mí eso es lo que más me fascinó, ¿no? Ver cómo estas personas transmitían un mensaje, pero sobre todo transmitían una vivencia. Yo no me había encontrado con eso, quizás por lo que decimos, por referentes desde la lectura, desde el mundo académico, desde clásicos relacionados con la educación y con un marco teórico muy interesante, pero otra vez, sin darme cuenta, siento que yo estaba en una búsqueda de algo así como un marco vital, como encontrarme a personas con un principio que sería el de decir lo que hacen y de hacer lo que dicen. Por tanto, tener esa coherencia, más allá de que eso se pueda mantener o no. Pero bueno, al menos tenerlo como brújula, ¿no? Esto es. Yo creo que sí, ¿no? Que para mí, sin duda, mirándolo con el tiempo, para mí es muy claro, ¿no?, esta cuestión. Con alguna persona de la que ya me empezaba a rodear, que son personas también trascendentales en mi vida, como sería mi mejor amigo, que es Guillem, con el que antes también decías, cuando montamos el Sumaribla. Para mí, Guillem fue el primer referente de nuevo que a mí me recordaba a lo que aquellos dos maestros a mí me habían transmitido de alguna manera, ¿no? Pero Guillem además era contemporáneo en edad contigo, o sea, sí. Fue un compañero que te encontraste con esta mirada, más que mirada, encarnación un poco de lo que eran esos otros dos maestros, ¿no? Totalmente. Rebecca y Mauricio Bill me enseñaron a cómo empezar a hilar qué era esa experiencia que ellos transmitían. Y con ellos, en un primer momento, fue como darle un vuelco totalmente a mi mirada, a mi atención y a mi presencia en relación a los niños y a las niñas. Fue como este principio de entender primero y de comprender un poco más profundamente qué era eso de estar al lado de otro, al lado de otra que tiene unas necesidades
y cómo involucrarse sin inmiscuirse de alguna manera, ¿no? Sin invadir, sabiendo que otra vez lo mismo, que teniendo muy en cuenta que es imposible que no invadamos, imposible que no nos inmiscuyamos en aspectos de la otra persona, porque vivir tiene que ver con esa dimensión también, ¿no? Así un poco para concretar, ¿no? Para aquellas personas a lo mejor que no conocen mucho el trabajo de Mauricio y Rebeca Vil, ¿cuáles son como para ti esas 3 cosas esenciales que de su trabajo a ti te marcaron o que resonaron plenamente contigo? Diría algo así como que la primera quizás hablaría de... A mí me impactan las personas que siento como sencillas en su presentación con uno, ¿no? Ese aspecto del ser que tiene que ver con el mostrarse uno tal y como es, que decíamos antes, y para mí eso cada vez tiene un impacto mayor. Después diría que el profundo conocimiento de lo que era en ese momento la neurociencia y los avances de la neurociencia, que yo en sus libros había ido descubriendo, pero me impresionó mucho el conocimiento llevado a la práctica. En el tema del neurodesarrollo para poder ver al niño desde allí, ¿no? Y la importancia de tenerlo, ese conocimiento como educador. Sí, sí. Ese conocimiento a mí en ellos me generó este interés porque lo veía muy auténtico, muy aterrizado en sus propios ejemplos, en su propia realidad. También trato de escaparme o de huir también de esos marcos teóricos que a veces no están encarnados, como decías, por utilizar una palabra que también me gusta mucho. Y entonces, un tercer aspecto quizás sería todo lo que me generaba internamente. Era muy fuerte, era como poner en duda quién era, cómo sentía, cómo me permitía experimentar mi vida, mis propias experiencias, cómo me permitía en estos 3 ejes también llegar a mis propias conclusiones a nivel cognitivo, a nivel mental. Otra vez ese ejemplo de vida que a uno, cuando se encuentra con personas que no necesariamente le tienen que estar preguntando, ni haciendo un interrogatorio, ni haciéndole terapia, pero que uno se siente que son espejos como muy profundos porque te muestran un camino sin necesidad de llevarte y de arrastrarte a él. En esa conversación que tenías con ellos, ¿tú dirías que era un poco el viaje que ellos mismos hacían como educadores de esos niños? Tú antes has mencionado la posibilidad de acoger al otro y acompañarlo sin invadir, ¿no? Porque ahora estás relatando la experiencia, el cómo te sentías con ellos, y me surge a mí la pregunta de si es precisamente esa autenticidad, ¿no? Porque yo, por lo que tú explicas, me da la sensación de que no es una postura solo en relación a los niños como en su rol de educador, sino en relación a cualquier otro ser humano. ¿Sientes tú que es eso entonces, que ellos, ese acompañarte a ti es en la misma postura y el mismo lugar desde donde acompañaban, porque ya no acompañaban a los niños que educaban? Sí, creo que es una cuestión integral, ¿no? Creo que lo estás transmitiendo tú de alguna manera. Yo encontré la referencia, me viene como una parte de mí así más dramática, como una referencia última, ¿no? Pero como que ellos respondían de alguna manera a esta construcción idealizada, porque no deja de ser idealizada, y luego uno también deconstruye a todas esas referencias que uno tiene, ¿no? con el tiempo, para ubicarlos en un lugar más real. A mí me sorprendía, porque en aquel momento yo no me había encontrado a nadie así, ni a nadie que defendiese esa cuestión. ¿Recuerdas en qué año más o menos los llegaste a conocer, para un poco situarnos históricamente? Te lo pregunto porque ahora hace unos años que digamos que hay una explosión de todo este tipo de corrientes, bien, pero digamos que no solamente el contenido, ¿no?, de lo que planteaban era valioso, sino también el hecho de que fueran pioneros en un momento en el que a lo mejor eso era totalmente desconocido, ¿no? Sí. Yo creo que estoy hablando
del 2008, 2009, 2010, Vale. por ahí. Aunque ellos habían empezado su trabajo mucho antes, digamos que es en el momento en que llegan a tu vida. Eso es. Vale. Pero como tú dices, ellos llevan mucho tiempo ya y son un referente que cuando nosotros empezamos ya se habían convertido en un referente mundial de este tipo de educación, educación no directiva, la terapia no directiva de Carl Rogers, ¿no? Ellos toman mucho de esta terapia que se basa mucho, como decía antes, en estos 3 pilares de la atención plena, de la escucha activa y de la presencia. El descubrimiento para mí más potente es el del poder convivir con ellos en algún momento, como en estos años, y eso es para mí lo más trascendente, porque ahí voy comprendiendo también, como te decía, estos marcos con los que nos relacionamos del aprendizaje, del cómo aprendemos, un marco más teórico, un marco más emocional y un marco más experiencial, y a mí fue el impacto más fuerte en mi ser que yo recuerde de alguien que he conocido, ¿no? Transmita eso que vive de esa manera tan natural, tan espontánea, y que al mismo tiempo, como tú decías, lo lleve al campo del acompañamiento, porque ellos trabajaban mucho con las familias también y tenían esta idea más integral de la comunidad, que es muy ancestral y que supieron poner muy a la orden del día, ¿no? Aprovecho, David, para preguntarte, porque has mencionado por ahí que también ellos se nutrían de la terapia no directiva de Carl Rogers, y a mí, claro, tú empiezas, como mencionaba yo en la presentación, empiezas como educador y como maestro, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras en qué momento cambias ese rumbo profesional y decides irte por el lado de la psicoterapia. Mira, yo desde que empecé a trabajar con niños, porque yo entré en la carrera de magisterio por prueba de acceso, entonces ya entré con 25 años y yo ya tenía un recorrido de unos 8 o 9 años trabajando con niños en el ámbito de la educación no formal, del tiempo libre, de lo que llamamos en Cataluña la escuela del Esplai. Sí. Entonces, yo con ese tiempo, ya previo a la facultad, fui entendiendo que había algo que a mí no me encajaba en la educación, tal y como yo lo había, pues cosas que había leído, cosas que me encontraba en la relación con los niños, que era esta cuestión de fondo que entonces después siempre me ha acompañado, que era el niño nos puede reflejar mucho de lo que nosotros hemos sido como niños. Y al mismo tiempo, inconsciente o conscientemente, va teniendo una resonancia muy fuerte en nosotros. Podemos escucharlo, podemos no escucharlo, podemos querer entender ese lenguaje que se va a expresar, que se está manifestando ahí. Y para mí eso es lo que se convirtió en una curiosidad, incluso te diría mayor que la del mismo acompañamiento en sí. Sí. Porque me ponía en un lugar que veía que ahí se daba un lenguaje que estaba por descubrir y que no tenía que ver con todo eso, que era simplemente el acompañar al niño, simplemente como si fuese poco, sí. Enormemente. Sí. Pero al descubrir eso se me despertó un interés muy, muy grande por qué es esto. Y entendí que ahí la terapia tenía un lugar, todo lo terapéutico, todo lo que la lectura de la propia historia de uno, ¿no? Y de que si yo no la revisitaba, difícilmente iba a poder acompañar de una forma que yo en ese momento sentía como más sana o que ejerciese una relación sanadora, que fue lo revelador para mí de ese descubrimiento. Entonces, lo que empecé a hacer es meterme en formaciones que de alguna manera me ayudasen a conectar con mi propia historia para revisarla, porque sentía que cada vez que yo hacía un poco eso, matizaba mi forma de relacionarme después con los niños y podía encontrarme construyendo un relato entre los dos de forma mucho más real, más auténtica, más comprometida, con una relación sanadora, que me parece que es lo que se acaba dando cuando encontramos a referentes que nos muestran de alguna manera una referencia de adulto que puede sostenerse por sí mismo. Entonces, eso para mí es el disparador de que el otro, sea quien sea, también se dé un espacio parecido, porque para mí los seres humanos nos conectamos con algo que nos asombra, que es el ejercicio de cómo un ser humano se sostiene a sí mismo.
qué chulo, pienso yo, que aunque yo supongo que eso también, tu historia personal y muchas otras cosas, digamos, a nivel de características personales, seguramente te permitieron estar abierto a eso, ¿no? Porque lo más habitual es un poco tener esta mentalidad de causa de efecto, ¿no? Yo me he sentido así porque el niño ha hecho esto o ha dejado de hacer esto, ¿no? Pero que tú tuvieras un poco ese, como de tirar del hilo, ir más allá y decir, uy, no, a mí me están pasando cosas y esto que tiene que ver conmigo, más allá de centrarte en la criatura y en lo que la criatura haya podido detonar. Entonces, como el deseo del autocuidado de quien cuida, ¿no? Como... Totalmente. Y perdona, sí. Como la necesidad de que para mí no puede ser de ninguna otra manera, porque en ese ejercicio de responsabilidad lo que hacemos es no cargar la relación, en este caso con los niños o con cualquier persona con la que nos relacionemos, de culpa. Claro. ¿No? El ejercicio de la responsabilidad personal es el que permite que indirectamente en las relaciones se suelten las culpas. Cuando cada uno puede sostener estas cuestiones que más nos cuestan, es cuando realmente podemos tener relaciones donde no nos sintamos atacados o donde no nos sintamos que no tenemos que atacar al otro para sobrevivir en esa relación. Y me ha gustado mucho lo que decías en el ámbito de la educación, porque es una de las cosas que a mí más me conmueve, me inspira y al mismo tiempo me perturba cuando no lo veo en la educación, ¿no? Es la responsabilidad tan grande que tiene el educador, porque estamos hablando de etapas sensibles del desarrollo. Entonces, claro, el impacto es muy grande. Y el hecho de hacer ese ejercicio un poco de responsabilidad y decir, ¿cómo me hago yo cargo de esto para que esa relación con ese niño sea sanadora, ¿no? Porque ahí, como dices tú, ampliamos mucho más. El cuidado del niño no es solamente de los padres y que muchos no pueden encontrar en su familia figuras que sean con las que tengan unos vínculos sanos, y cómo la escuela se convierte en ese entorno donde a muchos les salva la vida, ¿no? Y la salud mental. Y cómo también puede ser al revés, ¿no? Cómo tú puedes tener un entorno relativamente sano en tu casa, pero por la cantidad de tiempo que pasas en la escuela y, como volvemos y decimos, ¿no? El momento vital en el que te pilla, que son etapas sensibles del desarrollo, pues puede tener un impacto muy negativo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la palabra que utilizabas de relación sanadora, ¿no? Porque a veces se cree que la relación sanadora tiene que ser con el terapeuta, ¿no? O con los padres, porque somos los que hemos traído al mundo a nuestros hijos. Pero yo creo que todos los adultos que en algún momento de nuestra vida y en diferentes roles tengamos a cargo a los niños, deberíamos hacer este ejercicio, ¿no? Sería, vamos, indispensable. Sí. Lo que dices a mí me conecta con cómo compartimentamos la vida. Ahora mismo, como lo estabas diciendo, ¿no? Como si los niños no fuesen lo suficientemente importantes para poner esa responsabilidad, que a veces desde la escuela, como se dice o se argumenta, que ya suficientes responsabilidades tiene y que lo de educar se da en casa y como que lo de enseñar es del ámbito de la escuela. Y yo creo que si seguimos haciendo eso, evidentemente, lo primero que hacemos es olvidarnos, cada persona, cada maestro, cada maestra, olvidarse de sí misma y no entender que uno va al mundo y va a trabajar con personas, con seres que te pueden enseñar mucho, evidentemente en el ámbito de lo emocional y de la experiencia, ¿no? Total. Creo que al final esto tiene que ver con una cuestión de ojalá pudiésemos comprender las personas que hemos trabajado, que trabajamos con niños, las personas que tenemos una responsabilidad como padres o como madres de los hijos. Ojalá pudiésemos comprender este ámbito de qué bien que tener hijos o trabajar con niños me haga mirar el niño que fui. Yo creo que no se puede, es indivisible, ¿no? Sí. No se puede separar una cosa de la otra. De acuerdo. Ahora que estamos hablando de educación, pero tocaste el tema de la terapia y por qué decidiste irte por allí. A mí me gustaría un poco que mencionaras, porque tú trabajas con herramientas de diferentes enfoques, ¿no? Uh-huh.
Y a mí me gustaría que mencionaras un aprendizaje o un recurso de cada una de estas herramientas que utilizas en tu trabajo como terapeuta. Por ejemplo, la terapia sistémica. Sin duda el que más puedo utilizar es la constelación en sí, como también una de las herramientas más impresionantes con la que me puedo haber relacionado. Me parecen, tú lo decías antes, y podríamos poner tantos calificativos, nos conecta con la magia de la vida, no con la magia naif o ingenua, sino con una magia que está implícita y una magia que a veces puede ser dura pero que es bella en lo más profundo, ¿no? Cuando podemos llegar a tocarla. Vale, la terapia Gestalt. Es una terapia, sí, la terapia sistémica, las constelaciones es una terapia del nosotros, es una terapia de lo sistémico, de lo grupal, de lo familiar. La terapia Gestalt es una terapia del yo y en mi caso quizás es la terapia con la que más trabajo porque es el tipo de terapia que más ha impactado en mí, en lo personal, en cuanto a que yo he necesitado reconectar mucho con los permisos personales. Me ha costado siempre, por la educación que he recibido en casa, siempre he estado más al servicio y me ha costado mucho encontrar el propio yo. Desde este lugar. Así digo que el tipo de terapia que yo hago es una terapia basada en la recuperación de los permisos perdidos en la infancia, pues así totalmente. Es lo que a mí creo que me ha dado más. Genial. ¿Y la hipnosis? La hipnosis es también otro de esos terrenos muy, muy curiosos porque sería para mí una de las formas más profundas que yo he encontrado de conectar con el inconsciente, con el mundo simbólico, que es el que nos sostiene profundamente a los seres humanos. Entonces, acompañar a alguien en un proceso hipnótico, en este caso, porque hay diferentes tipos de hipnosis, en este caso de hipnosis ericksoniana, es como acompañarlo a un lugar interno de sabiduría. Y para mí eso es revelador. David, y de estos enfoques que sé que tienes más, pero digamos que me he centrado en estos, el último que me llama muchísimo la atención, el chamanismo. Venga. ¿Cuáles serían como esas cosas, no sé, por nombrar 1, 2, 3, que tú dices, esto me atrapó, esto me llama la atención, esto lo encuentro muy útil? Sí, mira, es curioso porque toda la curiosidad que en principio se me abrió y se disparó hacia el campo de la psicología, tenía también un trasfondo de búsqueda espiritual y el chamanismo para mí siempre había tenido una resonancia. Yo recuerdo que muy pronto me había leído las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda. Fue un libro que me impactó mucho, pero pensaba que estaba dentro del campo de la literatura y que no sabía hasta qué punto eso era real o no. Entonces, el chamanismo en el que yo me he formado es un tipo de chamanismo andino, afincado en Perú, y que a mí lo que me ha aportado y algo que me sirve conecta mucho con la pertenencia, pero con una pertenencia que tiene que ver, que está más en el ámbito de la espiritualidad, cuando, por ejemplo, las constelaciones familiares, la sistémica, tiene más que ver con la pertenencia en un ámbito familiar, ¿no? Yo divido un poco los campos del inconsciente en el inconsciente en 4 espacios que son el inconsciente individual, el familiar, el inconsciente colectivo de Jung y el inconsciente álmico. Nos amplía un sentir y creo que en la sociedad en la que vivimos hemos perdido mucho espacio de lo espiritual porque lo hemos asociado mucho con la experiencia más bien religiosa o en el ámbito o relacionada con el ámbito religioso. Entonces, en terapia para mí una cosa que es muy indirecta, porque yo no la trabajo, a menos que la persona, siempre digo lo mismo, a menos que la persona venga a pedirme trabajar con ello, yo la trabajo de forma más indirecta. Por tanto, al final, esa persona trato de proponerle que busque experiencias o que cree experiencias donde sienta una conexión más profunda. Y eso puede ser, voy a ir a una cuestión como muy práctica, a la persona que le gusta salir a correr, que en ese salir a correr se deje sentir de forma más profunda cómo respira, que no se pierda el espacio por el que está corriendo,
que de alguna manera deje que la resonancia que está teniendo en su experiencia, que puede ser meramente deportiva, se amplíe al captar más con los sentidos toda la experiencia que está teniendo. Por ejemplo, por decir, nombrar alguna cuestión a la que le quitaríamos toda implicación espiritual, ¿no? La transforma porque, fíjate que hay algo muy interesante que para mí yo descubrí con todo este tema de la neurobiología, de cómo las funciones espirituales tienen que ver con funciones como muy primarias en una primera instancia y que se dan en lo que se llama el sistema reticular, ¿no? Que sería como una parte del cerebro que en principio estaría supuestamente más dedicada a respuestas de supervivencia. Entonces me parece muy interesante cómo esa parte del cerebro nos conecta también principalmente y pasa por ahí todo el desarrollo de la conciencia. Uh-huh. A mí me encanta que menciones esto porque yo en mi camino como terapeuta, o sea, siendo terapeuta, pero también yendo a terapia, uno de los descubrimientos para mí más impresionantes fue descubrir el cuerpo como el puente para acceder a lo espiritual. Lo espiritual se aleja tanto de lo que es un concepto que es algo que tiene que ser absolutamente experiencial. O sea, tú no puedes entender lo que es hasta que no lo experimentas. Y lo curioso es que las experiencias que te llevan a eso están ligadas absolutamente con el cuerpo. Lo que dices tú, ¿no? La observación y la conexión con el cuerpo, la interocepción, la respiración, la meditación, una cantidad de cosas que te llevan a estos estados de conciencia donde llegas a dejar de sentir el cuerpo, pero accedes a ellos a través del cuerpo, ¿no? Y bueno, eso cambió absolutamente mi trabajo como terapeuta también. Sí que es verdad que ese sentido de pertenencia del que hablas tú, el conectar con él o no, era la diferencia de estar en esta vida de una manera o de otra. Es un antes y un después, ¿no? Sí. Y qué importante en el trabajo terapéutico poder incluirlo. Y a mí me maravilla, por ejemplo, cómo abres ese tema a personas que no están preparadas o no están dispuestas en ese momento a hablarlo, ¿no? De esa manera. Y es llevarlo como a un nivel, por eso ponía este ejemplo del deportista, del que sale a correr, pero pone una conciencia extra, ¿no? Es quitarle como ese peso de lo trascendental. Trascendental para mí es traspasar. Entonces, cuando traspasamos cualquier cuestión, creo que estamos entrando en un ámbito espiritual. Cuando traspasamos cualquier dificultad personal, estamos traspasando un ámbito espiritual. Estamos llegando a un lugar donde nuestra conciencia va a poder captar tanto internamente como externamente la vida de forma muy diferente, ¿no? Entonces, yo que trabajo también con temas relacionados con lo álmico, otras vidas y demás, siempre me ha gustado como quitarle ese exceso para mí de grandilocuencia, ¿no? Porque creo que no la tiene, por un lado, cuando aprendemos a, entre comillas, normalizar que esa trascendencia, que esa espiritualidad está en lo cotidiano, ¿no? Y que somos seres espirituales. Entonces, me parece que si hemos venido a algo, eso se aterriza en la experiencia concreta, en darle también el valor que tiene en ese momento y tal y como es, y no en llevarla demasiado más allá. Me encaja mucho más en el cuerpo y me suelta un poco más de la cabeza, ¿no? Yo creo que la espiritualidad, con esa grandilocuencia como hablas tú, para mí está un poco asociada al relato de la espiritualidad desde lo religioso. Mira. Y no me refiero a una religión en concreto, pero a diferentes, que tienes que irte a un retiro para poder vivir la espiritualidad o encontrarte con ella. Para mí esos son espacios que pueden propiciar un poco el hecho de tener una conversación contigo mismo. Pero desde donde yo lo entiendo, ese sentido de pertenencia, ¿no? Que eso que nos engloba a todos y de lo que somos parte todos, por ende también está en nosotros. El chamanismo también nos acompaña mucho a tener esta mirada, ¿no? A vivir más conectados con el entorno, porque yo soy el entorno.
Exacto. Lo espiritual para mí es ir aprendiendo, y tiene mucho que ver entonces con lo psicológico también, con el trabajo con las partes, con las partes de uno, por ejemplo, esto forma parte de mí, esto otro también, y con el trabajo de integración. En la medida en la que yo me puedo integrar de todo eso, en lo que me han hecho que yo me separe o que yo por creencias he decidido separarme, en la medida que voy tomando todo eso, que sería algo muy en lenguaje sistémico, se va diluyendo esta sensación de culpa, porque puedo tomar la vida tal y como es, que sería una de las leyes de la sistémica, y que en definitiva para mí ese sería el propósito de la vida, aprender a estar con lo que es tal y como es. David, tú has hablado de pertenencia, hemos introducido un poco el tema de la espiritualidad hablando del chamanismo. A mí esto me recuerda un poco la capacidad de rendirte al misterio de las cosas que no logramos entender del todo. Y entonces en este terreno me parece que es súper propicio hablar del tema de las constelaciones familiares, para que todos podamos situarnos un poco en este tema que a mí me parece fascinante. Te agradecería que nos explicaras qué son las constelaciones familiares. Quizás es complejo de explicar, ¿no? Pero a mí hay un ejemplo muy sencillo que me ayuda a colocarlo de entrada, que sería: cuando le pedimos a un niño que haga un dibujo, el niño va a materializar en ese dibujo las compensaciones o descompensaciones que hay en su sistema, porque es el propio inconsciente el que necesita dar salida a lo que sea que esté pasando, más allá de que sea una demanda o no. Yo digo que las constelaciones familiares son esa misma representación. Cuando nosotros hacemos una constelación familiar, accedemos de forma simbólica a una expresión de lo que podríamos llamar el inconsciente familiar. Y se representa a través de personas, o se representa a través de muñecos, o se puede representar a través de cualquier objeto al que le demos ese significado. Las constelaciones serían esa representación simbólica de lo que está ocurriendo a nivel inconsciente y en una cuestión sistémica, por tanto familiar, o del sistema al que yo pertenezca, o un sistema del que yo forme parte. Okay. Es complejo. Bueno, lo iremos un poco como afinando, ¿no? Perfecto. Pero para tener un marco, sí. Me ha gustado el ejemplo que has dado. La verdad es que nunca lo había escuchado de esa manera, pero sí que hay mucho de lo proyectivo cuando trabajamos con constelaciones. Nosotros en esta conversación, digamos que nos vamos a centrar en las constelaciones en general, pero luego afinaremos un poco y hablaremos de la herramienta como tal en terapia individual, ¿no? Con clics, por ejemplo, ¿no? Porque también están las constelaciones que son en grupo, donde hay personas que hacen de representantes y todo, pero digamos que la dinámica es la misma, más o menos. Sí, sí. Lo que se plasma allí es lo mismo, solo que en lugar de muñequitos son personas, ¿no? Exacto. Las leyes sistémicas funcionan de la misma manera porque lo que estamos haciendo es entrar en ese mundo, como decía, tan interesante, tan misterioso todavía, que es el inconsciente, como que la aportación de las constelaciones familiares y de Bert Hellinger es esta idea de un inconsciente familiar. Para mí ese inconsciente familiar encuentra un límite entre el inconsciente colectivo de Jung y lo que entenderíamos como el inconsciente individual, un poco esta cuestión así. Además, en esto que mencionabas del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, perdón, está toda esta nueva, si queremos un poco darle una base científica, por decirlo de algún modo, todos estos descubrimientos que se han hecho a nivel de estudios de la epigenética, es que se ha visto que en miembros de un mismo sistema hay una transferencia genética, ya no solamente de las características físicas, de todo el tema biológico, sino de las experiencias vividas. Esto es. Cada generación se va transmitiendo en los genes de una generación a otra. Eso es. ¿No? Mira, antes cuando me preguntabas cómo podía explicar de alguna manera las constelaciones o cómo acercar las constelaciones a alguien que no conozca, podríamos tomar el mismo ejemplo que acabas de poner. Cómo la biología nos explica cómo los procesos de adaptación los generamos de generación en generación, podríamos decir, y cómo la construcción o la expresión del ADN sería esta misma cuestión.
cómo hay unas formas de adaptarse al entorno según lo previamente conocido por esa misma familia, podríamos decir. Como sucede en el reino animal, que hay una transferencia de un conocimiento profundo que permita que la adaptación para la supervivencia sea mayor. Las personas que nos dedicamos al trabajo, en concreto con las constelaciones familiares, para mí sería interesante que hagamos una divulgación lo más aterrizada posible y lo más cercana a expresiones de alguna manera científica que nos ayuden a ampararnos en cómo accedemos a lo desconocido desde lo conocido, ¿no? O sea, a mí me parece importante también, supongo, mi parte más racional, poder ir encontrando este sustento. Sí que es verdad que me enamoré de las constelaciones sin entenderlas del todo, pero yo creo que cuando en un principio te acercas, digamos que estos marcos te ayudan a situarla más o menos como de qué estamos hablando, en qué terreno se mueven, y como veremos más adelante, también es como un marco muy pequeñito, pero tiene tantos matices. Hay mucho de confianza en lo que ves en el sistema, en ti mismo, en lo que está sucediendo, ¿no? Que no puedes explicar desde una lógica mental, que te lleva un poco a dar por hecho y aceptar también lo que tiene de misterioso, ¿no? Antes de, porque tú estás hablando como profesional que trabaja con las constelaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de pasar a eso, saber en qué momento de tu vida te topas con las constelaciones familiares. Mi experiencia fue asistiendo como participante a una constelación sin saber nada sobre constelaciones, y para mí fue muy sorprendente. No entendí nada, me generó, no sé cómo decirlo, pero fue una experiencia extraña. Y yo sentía que aquello era más como un drama o un psicodrama, como si de repente uno pudiese tener acceso a un lugar donde hay una expresión de unos seres o de una espiritualidad determinada, no sé cómo explicarlo. Pero así me quedé, esta misma expresión de lo que digo que suena así, con tan poca certeza, así me quedé, ¿no? Y tuvieron que pasar los años para volverme a encontrar con las constelaciones desde otro lugar, como desde un lugar donde yo ya había experimentado quizás otras cosas, otros enfoques de psicología humanista, algunos acercamientos a ciertas tradiciones espirituales, que pude empezar a relacionarme entonces con las constelaciones de alguna manera de un tú a tú, porque siento que en ese momento estaba preparado. Yo creo que uno está en resonancia con eso, y que ahí entonces en mi caso lo que pasó es que fue un enamoramiento, porque me parece una de las herramientas que yo he conocido más profundas y que nos permite acceder a unos niveles de lo que es la experiencia del ser humano más bellas, más duras, y que al mismo tiempo también nos permite dejarnos traspasar por eso mismo, por la belleza y por la dureza que es la vida misma, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante esto que dices. No sé si le pasa a todo el mundo o si a lo mejor igual ha habido personas, no dudo, que su primer contacto con las constelaciones ha sido amor a primera vista, pero a mí también pasó un poco así. Yo recuerdo que fui como participante, y de hecho participante quiero decir observadora, porque no hice de representante, y a mí me pareció todo como loquísimo, o sea, como transgresor. Yo intentaba como ver, y de hecho salí de ahí a buscar como literatura que me permitiera entender un poco eso, como de dónde venía. Lo encontraba súper lejano, o sea, cero conexión, sí. Rarísimo. Tal vez porque todo eso me generaba mucho rechazo, no fui capaz de sostener la incertidumbre que me generaba. Pasé página y dije, ya está. Y después de mucho tiempo, siendo madre, había muchas cosas que ves en tu hijo. Tú vas cambiando cosas tuyas, pero también luego te das cuenta que este niño viene también a mostrarte no solamente cosas de la relación contigo, sino de todo un sistema, ¿no? Y buscando pues como recursos alrededor de eso, llegué allí a las constelaciones familiares, motivada con la necesidad de decir, bueno, ¿qué más podría ser, no?
Y fue esa cosa de empezar a ver cambios en mí, cambios en el otro, de una cosa que había pasado que yo no podría decir muy bien si entendí lo que sucedió. Sí puedo decir que viví muchas cosas que esto me parece súper interesante, y es el hecho de, cuando tú decías que es una herramienta muy profunda, yo diría que muy potente, no sé si te referías a eso también, porque lo que dices tú es que es el hecho de tener una experiencia in situ dentro del sistema familiar. Es como dices tú, es una representación vivida, pero vivida no desde la mente, sino desde el cuerpo. Te pasan cosas a ti que no eres consciente, sino después, y le pasan cosas a la gente que pertenece a tu sistema, ¿no? Y tú de repente dices, ¿será por esto? ¿No? Sí. Es como, te queda la duda porque dices, bueno, ¿qué he hecho? He hecho esto, ya iba haciendo muchas cosas, pero he hecho esto y mira que ahora se ha dado un cambio. De repente te das cuenta que incluso a nivel profesional muchas veces usas herramientas donde tardas mucho tiempo en que el cliente logre experimentar un cambio sentido, ¿no? Y allí lo ves como de una manera, no sé si ha sido tu experiencia, ¿no? Sí. Como tan rápido. Creo que lo sorprendente acaba siendo como algo que nos puede costar hasta explicar a los que nos dedicamos hace muchos años a esto. Y ya no digo a la persona que se acerca y tiene una experiencia de ese tipo, que como tú decías puede generar confusión, puede generar una sensación caótica, de incertidumbre. Lo más interesante es la expresión misma que acaba teniendo en el cotidiano. Las constelaciones es la forma de acceder a ese campo sistémico, familiar, a reconfigurarlo de alguna manera desde la propia experiencia. Cuidado, uno se le es dada la posibilidad de reconfigurar su experiencia con la del sistema. Por lo tanto, tener una conversación de alguna manera o expresar algunas cuestiones profundas que están bloqueándole como padre, como hijo, como hermano, como madre, como hija, como hermana, en la familia que está formando, que ha formado y en la que recae, de alguna manera, como decíamos antes, esa expresión que se parecería a la biológica, de qué cosas en el sistema se han configurado para sobrevivir y cómo esas cuestiones en un momento determinado, en lugar de ayudarnos a sobrevivir, lo que hacen es que seamos fieles a cuestiones que hace muchos años atrás pudieron ser útiles o fueron la respuesta del sistema, pero que actualmente nos generan más un problema o hasta una enfermedad o hasta una fidelidad con la muerte. Y por tanto, reconfigurando esa cuestión desde lo personal, como decía, no pudiendo reconfigurar nada que tenga que ver con otra persona, pero sí la relación que yo tengo con esas otras personas, las haya conocido o no, para que en mi sistema fluya de alguna manera la energía vital que lo habita, pero fidelizada, si lo queremos, con la salud y no con la enfermedad o con la muerte o con cuestiones disruptivas que se hayan construido por fidelidad, porque de alguna manera inconscientemente somos esa misma representación del sistema y nos fidelizamos con cuestiones de las que no somos conscientes, evidentemente, por mantener la energía, por serles fieles a los que murieron, a los que fueron y han permitido que yo esté vivo. Sí, yo creo que esto es importante y es una de las claves, porque mucha gente se puede preguntar cuando utilizas esa palabra de fidelización, y también mencionabas otra que me parece muy importante, la de salud, cómo es que nos vemos envueltos en estas dinámicas, en estos mandatos, en estas cosas inconscientes a nivel familiar que no van en pro de lo saludable. Y una cosa que me parece importante es que lo que tiene que ver con los sistemas es que, así como por ejemplo, ¿no?, a nivel biológico, la supervivencia del individuo, digamos a nivel corporal, el organismo se acomoda incluso de formas que no son sanas para que tú te puedas adaptar a las circunstancias y a las condiciones físicas que tienes a tu alrededor. Los sistemas hacen lo mismo, es decir, se adaptan a esa situación que tienen
y estableces unas reglas, unas dinámicas que lo que dicen es, para sobrevivir dentro de este sistema, y ahora me gustaría que hablaras de eso, ¿no? De las leyes de la pertenencia y todo esto, para pertenecer a este sistema, para que este sistema siga existiendo, se tienen que cumplir ciertas cosas y son estas. Y eso es una de las cosas que nos queda en ese ADN por el que venimos y decimos, vale, yo pertenezco a este sistema, yo pongo en juego esos mecanismos que me han dicho que sirven para sobrevivir. Lo que pasa es que esa situación que había en el pasado ya no existe en el presente, ¿no? Y de ahí lo enfermo que resulta, es decir, y lo poco adaptativo, ¿no? Entonces, digamos que ahí es cuando tienes, como dices tú, reconfigurar eso para que esa persona, no desde lo mental, sino desde lo emocional y a través de la constelación pueda entender que su realidad es distinta y que entonces eso que ha sentido tiene que ordenarlo en la constelación. A mí una de las cosas que me encanta es que son atemporales. Y uno le parecería loco, pero cuando entras, incluso cuando es un muñequito el que te representa, un clic, y uno diría, ¿yo qué cosas voy a poder sentir? Pues sí, sientes y mucho, ¿no? Entras en otra dimensión espacio-tiempo y cuando sales de allí te percatas de eso porque dices, a mí por qué me ha embargado esta tristeza, o a mí qué es lo que me ha hecho experimentar esto en el cuerpo, y te das cuenta que ha sido eso, ¿no? Es ese campo energético que viene del pasado, trabajas eso allí y luego sales de allí. También lo importante de saber cerrar bien eso para que eso quede circunscrito en ese espacio, y luego vuelves al presente y ya no hace falta que alguien te diga que estás en el presente, ¿no? Es como que tu cuerpo, con la forma de cerrar, ya sabe que está aquí y deja eso allí, ya no tiene que estar reactuando una y otra vez. Sí, claro, es que has dicho muchas cosas y me he ido a diferentes lugares. ¿Sabes qué me gustaría antes de continuar? Porque yo creo que a veces yo siento que nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero los demás no. Sí. Y para poder entender por qué se establecen esas dinámicas y por qué caemos en la enfermedad, entre comillas, ¿no? De lo familiar. El que se repite, ¿no? Exacto. Me gustaría que pudieras hablar de las leyes que rigen los sistemas. Vale. Gracias. Tomando algo que tú decías y que creo que es muy gráfico, es esa misma cuestión entendida desde lo biológico, ¿no? Hay una sabiduría en esa expresión del ADN, podríamos decir, que es la que no llega a ningún tipo de expresión diferente, porque eso es lo que se ha transmitido en ese sistema como respuesta adaptativa. Con las constelaciones podríamos decir lo mismo. ¿Qué es la fidelización? Fidelizar es esta expresión de este sistema, esta familia, no sabe responder ante la vida de otra manera que no sea aquella que se ha grabado. Entonces tiene toda la lógica del mundo. No me voy a plantear nada diferente, y menos cuando esa información está grabada a nivel inconsciente, si no la puedo hacer consciente y decidir traspasarla. Esta sería la cuestión de cómo, al darme cuenta de lo que sea que está afectándome, cómo me doy cuenta de que eso quizás tiene una resonancia en mi sistema familiar, cómo sin necesidad de averiguar, porque es justamente lo que tú decías antes, cuando hacemos una constelación, a veces es importante, evidentemente, tener información sobre ese sistema, pero a veces hay elementos que surgen automáticamente, iba a decir, como si el mismo sistema, pero no es que es como, es el mismo sistema, a través de ti, tiene la necesidad de expresar algo que ocurre que no ha tenido palabras precisamente, que ha sido un secreto en la familia, y cómo tiene la necesidad de que eso aparezca. Y de alguna forma intuitiva, sensitiva, sea a través de la persona que está representando, que está constelando, o a través del mismo constelador, de la misma consteladora, como que se puede captar una información que está en el campo. Ya que lo decías tú así, me conecta siempre mucho cuando se habla de campo, pues de la física, de la cuántica, aunque está muy manoseado todo este campo también, o a veces se toma muy fácilmente estas palabras. Yo intento alejarme, pero por hacernos una idea,
Por pasos para mí sería esta cuestión de cómo me atrevo a abrir algo en mi sistema, lo conozca o no lo conozca. Si lo conozco le puedo poner palabras, puedo ir directamente hacia ello y eso me ayuda muchísimo. Un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, él habla de una cuestión que se llama el campo morfogenético. Y en el campo morfogenético lo que encontraríamos sería precisamente estas expresiones que están grabadas en el sistema, ¿no? Esta información. Entonces, una es cómo accedemos a esa información, entonces sea consciente o inconscientemente, al entrar en el campo de la constelación, a la información que existe ahí, que está de alguna manera esperándonos, ¿no? ¿Cómo la abordamos? Uno de los principios sistémicos sería la primera ley, aceptar lo que es tal y como es. Porque esa es la gran dificultad. Esto también lo decía Jung sobre la relación que tenemos con nuestro propio inconsciente. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, decía él. Y esto es lo que acaba ocurriendo en la relación con los sistemas, con la familia, ¿no? En la medida en la que yo puedo tomar un aceptar, que sería un integrar, un permitirme, tomar aquello que hace ruido en mi familia, que no se ha permitido, que no ha sido bien visto, que ha sido excluido en definitiva, cuando yo me permito mirarlo y mirarlo con esto pasó y sin esto yo tampoco sería quien soy, esto me permite avanzar hacia un pertenecer más amplio. Por tanto, un sentir que hay algo que también está en paz o que está en armonía dentro de mí en relación a lo que fue. Lo que fue que voy asumiendo y siendo más consciente, o eso lo que se queda en esa fidelidad que no nos permite avanzar o traspasar la vida misma. Es una fidelidad que, como decíamos antes, tiene mucho que ver con la supervivencia y que en la medida en la que podemos acceder a esas informaciones que hay en el sistema, podemos avanzar en un paso que va de la supervivencia a la vida, ¿no? Al vivir con una calidad de vida. Me gustaría poner algún ejemplo que es justamente lo que tú decías de cómo pasa con las constelaciones, que es verdad que tendríamos que decir cada persona al acceder desde un estado de conciencia y desde una información del sistema determinada también tiene una experiencia muy concreta. Cada constelación podríamos decir que es un mundo y que tiene mucho que ver con cómo cada persona en la relación interna propia que tiene con sus tres centros, ¿no? con el pensar, con el sentir y con el hacer, cómo llega. Yo antes te explicaba mi experiencia con las constelaciones y cómo mi primera experiencia podríamos decir que fue muy extraña. Después, con el tiempo, al haber trabajado yo diferentes aspectos en mí, pude acceder de una forma muy diferente, sintiendo que aquello no me era extraño, sino que todo lo contrario, que me parecía muy familiar, nunca mejor dicho. Creo que dependiendo de eso, mi experiencia me dice que entonces la expresión de las constelaciones será una u otra. Entonces, en lo concreto, lo que me sale automáticamente es como yo, al estar formándome en constelaciones familiares y trabajar un aspecto en relación a mi madre, como al acabar la constelación mi madre me llama. Y mi madre no es una persona con la que yo tenga una relación telefónica habitual, sí, o fluida. Sí. Entonces uno puede pensar que eso es una casualidad. Cuando tienes un vínculo tan fuerte y tan cercano con las constelaciones te das cuenta de que esto es mucho más habitual de lo que uno pueda pensar, pero al mismo tiempo también lo que decía, una constelación familiar a veces es algo más sencillo y nos lleva al como una tensión que había entre yo, padre, con mi hijo, como esa tensión de alguna manera, al haberla vivido en la consulta o en el grupo con el que he trabajado y he hecho una constelación, después siento que esa tensión puede estar, pero es diferente, o puede hasta desaparecer y generar una relación más fluida en lo que sea que estaba pasando, ¿no? Me gusta lo del ejemplo y tal vez como para estructurarlo un poco, estaba intentando escucharte y pensar, digo, ¿cómo podemos facilitar el visualizar esto que explicas?
digamos en el caso de las constelaciones con clics, ¿no? Con los muñecos que utilizamos en sesiones individuales o en grupos, hay como 3 etapas, ¿no? Está la etapa, la de la exploración, donde simplemente la persona saca un representante para sí mismo y para las personas o los aspectos, ¿no? Porque en las constelaciones puedes trabajar aspectos del sistema familiar, pero también puedes trabajar aspectos intrásicos. Es decir, como si tú tuvieras un sistema dentro de ti, que es el caso. Entonces, también puedes, ¿no?, elegir partes como decir, no, pues están un poco de pelea, yo qué sé, mi perfeccionismo y mi necesidad de acción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero constelar eso, ¿no? Y te sacas a ti y sacas 2 personajes para estos muñecos, ¿no? O si es una situación familiar, pues yo qué sé, con mi madre y mi hermano, ¿no? Y entonces los sacas. Vale. Y entonces ahí simplemente pones los muñecos de la forma menos pensada posible, tal y como salen, y exploras en lo que llamamos nosotros el desorden del sistema. Es decir, si la persona ha venido porque hay un malestar por algo en relación con el sistema, se supone que es que hay un desorden, ¿no? Se llama desorden dentro de ciertos principios que rigen los sistemas familiares, ¿no? Sí. Entonces, ese desorden, porque como decíamos, es el desorden que está intentando mantener el equilibrio del sistema como ha sido de generación en generación, ¿no? Entonces, luego hay otra fase que es, digamos, donde ya empezamos a intervenir, que le empezamos a pedir a la persona que posicione de determinada manera los muñecos, intentando buscar un orden distinto, más cercano a la vida y a la salud que el otro, ¿no? Y ahí pues un poco como vas testeando cómo se encuentra la persona a nivel físico, a nivel emocional, cómo está. Y luego una tercera fase, que es la fase de la integración, que llamas tú, que es un poco donde ya intentamos introducir con afirmaciones un nuevo significado y un nuevo orden dentro del sistema para cerrar. Puede ser que solamente nos quedemos en la primera fase, porque depende del cliente qué tan abierto está a ir más allá, o pasar a la segunda, o hacerlo completo, ¿no? Y todas son igualmente útiles y positivas, ¿no? Porque hay personas que no son capaces de ver que están dentro de una dinámica, es decir, que eso que les molesta, ellos también hacen parte, o incluso qué es lo que estoy haciendo yo para mantener eso. Y a veces simplemente con ver los muñecos, que a lo mejor decir, ostras, es que mi madre está en medio de mi hermano y yo. Decimos, simplemente ver eso, ¿no? Ese darse cuenta ya es súper potente. Y hasta ahí también está el hecho de ser absolutamente respetuoso y tú ves si la persona no está lista para ir más allá o para llegar hasta allí, ¿no? Y una cosa que quisiera rescatar que dijiste y me parece genial y creo que es súper importante que la gente se pueda quedar con esto es que hemos hablado de la enfermedad del sistema, pero es dentro del sistema también están los recursos para sanarlo. Es decir, nosotros lo que buscamos con esta puesta en escena, ¿no?, entre comillas, si se me permite decirlo así, es que puedan visualizarse los recursos que están en el sistema. Así que cada una de esas fases como que tiene su utilidad y el sistema viene con ese regalo, ¿no? Porque a veces uno dice, ostras, qué cruz y qué condena, ¿no? Y como decías tú, sanar lo que hace ruido en el sistema. ¿Y por qué hace ruido? Hace ruido para que lo escuchen y para que alguien de generación a generación, ese que siente y percibe el malestar y viene con la demanda terapia y dice, oye, esto me molesta. El sistema dice, por fin. Sí. Entonces ahora ya no hay que hacer ruido porque ahora ya hay alguien que se ha hecho cargo de esto. Hay algo muy... siempre me saldrá una expresión así muy bello, muy bonito, en lo que pasa en el sistema, evidentemente muy duro también, por eso es tan relativo esto que digo, pero que tiene que ver con esta cuestión de que el sistema a través nuestro sistema familiar necesita actualizarse para adaptarse en aquello que realmente necesita más. Entonces, por partes. Mi experiencia es que hay una sabiduría que nos atraviesa, como tú decías, de alguna manera. Esto acercándonos a cualquier enfoque, que sea psicológico, ya sea espiritual o de cualquier ámbito, me atrevería a decir. Entonces,
Cuando tú me hablabas de estos 3 movimientos, que también es importante decir, como en cualquier otro enfoque, en la sistémica tiene diferentes formas de representar o de expresar ciertas cuestiones. Pero viendo un poco lo que tú me decías de estos 3 movimientos que definirían por lo menos la forma que tengo yo de trabajar, serían un poco esta cuestión de cómo vivimos en esa cosa inconsciente, caótica, desordenada, descompensada también podríamos decir, y cómo lo que tú decías, ese primer paso o acercamiento a veces a las constelaciones, simplemente con darme cuenta, es la posibilidad de mirar desde fuera lo que ocurre dentro. Y esto es increíble, ¿no? Entonces, cualquier explicación a veces que damos de las constelaciones a mí siempre me parece cómo podemos ver la vida desde fuera cuando estamos dentro. Entonces son estas metaposiciones que nos permiten acceder a esa información y cómo eso nos transforma automáticamente, porque al moverme yo del lugar que ocupo para poder ver desde un lugar más neutro, más neutral al sistema, automáticamente me dice, ostras, no había visto que mi madre está entre mi hermana y yo y no permite que yo pueda ver a mi hermana a través de mi madre. Y es tan claro que la persona dice, ¿cómo no me he podido dar cuenta durante tanto tiempo que esto era así? Cuando había algo, y esto es muy, muy curioso, pero es esa sabiduría interna que tenemos y ojalá la escuchásemos más, había algo dentro de mí que ya me decía que lo que permite una constelación es dejar emerger aquello que está esperando que nosotros nos demos cuenta para avanzar. Esto también es como muy sorprendente. Las fidelidades, que serían una de las dificultades más grandes que hay en los sistemas para avanzar, no dejan de ser una representación de lo que en cada momento estamos preparados para sentir que eso es el amor. Y eso, curiosamente, es lo que bloquea la vida para avanzar, ¿no? No el amor en sí, sino la representación interna que cada uno hemos hecho de lo que es el amor. Entonces, las constelaciones también sería esto, ¿no? Cómo nos permitimos ir entrando en la conexión con un amor que tiene poco de lo que hemos representado internamente y mucho de algo que nos hace rendirnos a esa fuerza, ¿no? Que es la que es transformadora y que está tan gastada y que decimos que el amor es transformador y que el amor lo puede todo, ¿no? Y todas esas cuestiones. Entonces, en ese primer movimiento ya es muy revelador. Es verdad que hay ese segundo movimiento que nos permite ordenar o básicamente ocupar algo que nuestro cuerpo, y aquí me parece que sería una de las cosas más interesantes, es el cuerpo el que va hablando. Son un seguido de sensaciones que te llevan a vivir cuestiones que se han quedado encajadas en el sistema y que son representadas en el caso de una constelación grupal por cada uno de los miembros de esa constelación. Cuando lo representamos con muñecos, cuando lo representamos con cualquier otra cuestión, es la propia persona la que va experimentando las sensaciones de cada una de esas cuestiones. Cómo se siente mi padre, cómo se siente mi madre en ese conflicto que tenemos en la familia. Entonces, ese movimiento es un poco más profundo, nos permite tener una sensación todavía más profunda. Y hay ese tercer movimiento, que sería de cuando ya trabajamos con afirmaciones. Entonces, acabamos de darle una forma no solo de vivencia profunda, que eso ya sería transformador y lo podríamos dejar ahí, sino que hay algo que en mi experiencia lo que me hace trabajar con afirmaciones es esta cuestión de empezar a vivir desde una expresión más consciente y por tanto reformular también una expresión más profunda de una nueva creencia para entendernos y poder soltar una creencia profunda que lo que hace es que en el sistema estemos fidelizados con el dolor, con la enfermedad, con la muerte, con algo problemático que no me permite vivir en un estado de flujo, ¿no? Lo que no me quería olvidar es como este tipo de terapia lo que permite es que la persona pueda sentir cosas que le son ajenas, pero que al sentirlas son reveladoras. Que sería, como decía,
Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, un conflicto con mi padre y con mi madre y con mi hermano. ¿Qué nos pasa en la familia? Que nos cuesta, por ejemplo, ser cariñosos. Entonces, al hacer la representación, yo ahora me voy a ceñir más al trabajo que más realizo, que es trabajar con constelaciones con clics de Playmobil. Como cuando yo voy sacando a todos los elementos que forman parte de esta relación sistémica en este momento, lo que voy es sintiendo en el cuerpo los bloqueos que cada una de esas personas en el sistema sienten. Y eso es muy revelador. Es verdad que tendríamos que matizar que el grado de conciencia que pueda tener cada persona al experimentar esto dependerá de diferentes aspectos que tampoco sabría muy bien cómo denominarlos, porque en cada persona es diferente y hay personas que parece que sean más racionales y en un momento determinado en la experiencia de las constelaciones puedan tener más facilidad, pero de entrada, si tuviese que decir algo, es verdad que lo que más me suelo encontrar es que una persona más racional tenga más problemas al hacer este tipo de terapia. Y al mismo tiempo, también es verdad que es imposible, y esto ya es trabajo del constelador, de la consteladora, que uno, por más que sea muy racional, no esté expresando ya mucho de su sistema o de su bloqueo con el sistema. Otra cosa que se me quedaba pendiente antes es que las constelaciones familiares podríamos decir que son un tipo de terapia que explora los vínculos. Los vínculos con personas que están en nuestro sistema presentes o que han podido morir. Y por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Primero sostener, darnos cuenta de qué es lo que nos bloquea, después poder asumir que es así, que ni es bueno ni es malo. ¿Cómo poder asumir eso me va a permitir traspasarlo? Porque no podemos traspasar algo que no aceptemos. Para mí esto es un principio también muy fuerte, ¿no? Y aceptar en que tiene que ver con un querer ver, con un querer asumir que eso es así. Fíjate que para mí qué bonito es esta idea de yo puedo aceptarme cuando puedo verme, cuando puedo ver algo que me pasa y decir es verdad, me está pasando esto, cuando puedo empezar a ponerle palabras, cuando puedo empezar a soltar el juicio que tengo en relación a ello. Esto sucede automáticamente en las constelaciones sin necesidad de que ni siquiera uno se lo plantee. Porque no es un tipo de terapia que podría parecer buenista en el sentido de es que hay que aceptar y hay que ser un buen hijo o hay que ser una buena pareja o hay que ser un buen padre o lo que sea. No tiene nada que ver con eso, uno no se puede obligar. El sistema no va a reaccionar si es una obligación. Otra vez, el sistema de alguna manera, el amor no nos pide fidelidad, nos pide aprender a estar con lo que sea que estamos sintiendo. Y es cuando hacemos eso que el amor puede actuar a través de nosotros, podríamos decir. Me voy a expresiones que para mí son muy potentes, pero es que en el fondo, para mí esto es lo que acaba sucediendo en una constelación. Es cierto que esto es ponerle palabras, ponerle mente a algo que sucede. Y lo mejor de todo es que cuando sucede, luego podemos darnos cuenta de ello. Pero cuando sucede es cuando estamos entregados. Exacto. Entonces es un mensaje bonito porque todas las tradiciones espirituales a las que me he acercado, que han sido unas cuantas, no dejan de decir lo mismo. Una de las mayores expresiones que tiene en común las diferentes tradiciones espirituales a las que yo me he acercado es la rendición. Que cuando llegamos a un estado de rendirnos es cuando podemos tocar de alguna manera aquello que profundamente somos. Yo estoy pensando y recordando mis experiencias como persona que está constelando, ¿no? Y también como terapeuta existe esa rendición. Una de las cosas que más me gusta de esta herramienta, y también tengo que decir que me hace entender por qué tardé tanto en poder conectar con ella, es el que como terapeuta también te rindes. Y una palabra que para mí es clave en este proceso es curiosidad. Tú estás con un cliente, de repente ves una cosa y le dices, oh, yo creo que te iría bien que pudiéramos constelar esto, ¿no? Tú tienes, digamos, esa hipótesis en tu cabeza. El día de la constelación, tú abres ese espacio y inmediatamente lo abres, te rindes. O sea, la hipótesis quedó afuera.
Hay un momento en que tú dices, o sea, yo me rindo, como decías tú, a la información que trae este sistema. Yo la he propuesto por una hipótesis que tenía en la cabeza, sí, pero lo que va a pasar aquí no tengo ni idea yo, ni tiene idea el cliente, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso en el trabajo terapéutico, porque es la humildad absoluta. Yo soy un facilitador de algo, pero en realidad la información, como decía, la salud, los recursos están allí y lo vamos a ver tú como cliente y lo voy a ver yo como terapeuta, ¿no? Y esa palabra me ha encantado que lo has dicho, de rendición. Y hablando de esas 3 fases, que es como tú trabajas y yo, para mí la verdad es que me resulta muy útil, solamente quería puntualizar y decir que tú puedes quedarte en la primera, puedes hacer primera o segunda y puedes quedarte en la tercera. Lo que no puedes hacer es saltarte la primera, ir a la segunda o saltarte a la tercera, ¿no? Sí. Porque digamos que esto sí que es un proceso muy importante, ¿no? Cuando tú hablabas de la exploración y de lo útil que es el trabajo con clics, ¿no? Es esa parte que tú hablabas, ¿no? De lo proyectivo, y es inmediatamente tú tienes una representación visual. Sí, a lo mejor hablando puedes llegar y darte cuenta de esa dinámica, pero digamos que es el hemisferio izquierdo el que está ahí pendiente, sí, y es el racional. Entonces yo te voy a entender, no te voy a comprender, te voy a entender. Como dices tú, haces esa diferenciación. En el momento en que yo lo veo visualmente, desde que aparecen los muñecos, el que está atento es el cerebro, es el hemisferio derecho, ¿no? Es la parte emocional. Sí. Entonces yo ya estoy como haciendo una antesala, estoy preparando la segunda etapa diciendo, vamos a hablar desde aquí, desde el lenguaje emocional, sin tener que decírtelo. Cuando ya entras a la segunda fase y referencias todo el tiempo lo que sientes, ¿no? Lo que te está diciendo la persona en el cuerpo, esto es un ejercicio súper útil porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? La conciencia corporal unida a las emociones, y eso te aterriza allí. Y allí es como dices tú, es lo que yo voy a descubrir será una experiencia sentida, ¿no? O sea, estará en mi cuerpo. Y eso es lo que te llevas cuando terminas la sesión. Y luego viene al final las afirmaciones, que como decías tú, ahí hay un absoluto respeto, y por eso me gusta mucho esta herramienta, y es, tú propones una afirmación que ya has visto que puede ayudar a esta persona a hacer un cierre, ¿no? Con un significado. Sí. Y para mí muchas veces es poner en palabras y expresar el amor, ¿no? Cuando tú decías lo del buenismo, yo conectaba con vamos a ver y a sentir el dolor acompañados para poder luego al final expresar el amor que hay detrás de ese dolor. En definitiva, es un poco la varita mágica sanadora que trae el sistema, ¿no? El amor. En todos los vínculos, o sea, en todos los vínculos hay amor, aunque exista la expresión trágica, que es el dolor, ¿no? De no supimos cómo expresarlo, no supimos cómo canalizarlo, no supimos cómo darlo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, y esto me gustaría un poco que le quedara claro a los oyentes, y es que hay veces que uno, ahora estoy recordando momentos en los que yo constelaba, en el que a lo mejor tú haces una propuesta de afirmación y yo me rompo sintiendo algo que antes no había sentido, es decir, soy capaz de traspasar ese dolor y conectar con el amor detrás de ese dolor, ¿no? Y allí hay algo que, ¡pum!, se ordena. Ya es que es como, no es ni siquiera necesario que salga de mis labios, eso que has dicho, simplemente oírlo ha sido como ¡pum! O puede ser lo contrario, que tú digas algo y yo te diga, es que no lo quiero decir. Sí. Y yo ya me doy cuenta que estoy en un punto en el que no estoy preparada para decir eso. Claro. Y no se esfuerzan, pero hay un darse cuenta ahí muy importante, y como dices tú, aceptar que estoy en ese punto, verlo, que eso ya es atenderlo, y darme el permiso de que eso estará ahí, que es un proceso y que ya hará un momento en que a lo mejor tienen que pasar otras cosas antes para que yo lo pueda decir. Esto es. ¿No? David, antes de pasar a la última parte de nuestro podcast, quería preguntarte si hay algo que no te he preguntado en relación a esto que te gustaría decir, algo que se te queda por ahí en el tintero. Yo creo que varias cosas. Yo quiero entender que en la conversación que hemos tenido es una pincelada. Sí, y que ya se ha dado. Esto creo que es una cosa que me han enseñado las constelaciones. Ponerle amor a la vida es entender para mí
entender, dejarse sentir, dejarse vivir, que lo que se está dando ya es en gran parte lo que tiene que ser. Esto a mí me aporta mucha tranquilidad, porque quizás yo siempre he sido una persona que tengo mucha tendencia a decir, ¿qué me habré dejado? Y ahora mismo me lo dices y me genera a mí mismo, una parte de mí empieza a pensar, ¿qué me habré dejado, no? ¿Qué cosas? Y pienso, pues me he dejado un millón de cosas. Te volveremos a traer, David, para hablar de constelaciones acásicas, así que no te preocupes. Entonces, por ese lado, fíjate que ya dice mucho de lo que estábamos charlando, ¿no? Que es, qué interesante cuando uno se puede parar y decir, espera, hay una parte de mí que a esa respuesta buscaría ahora de repente un montón de cuestiones, pero hay otra parte de mí que me dice, esto me deja en paz. Creo que lo que hemos charlado ya está expresado, como por lo menos hoy he sabido expresarlo. Me ayuda a estar en paz conmigo, a estar en paz con lo que hoy por lo menos puedo dar. Sí que hay una cosa que me parece que ejemplifica muy bien, ahora cuando decías lo de las afirmaciones con las que yo trabajo, una que tú conoces muy bien y que es con la que yo suelo utilizar mucho, es esta cuando empezamos el segundo movimiento, que es el del orden, y que la expresión sería, papá, mamá, yo sé que vosotros me habéis dado la vida y también sé que esa vida que me habéis dado es un regalo. Yo tomo ese regalo y suelto cualquier sensación que yo pueda haber tenido de estar en deuda con vosotros. Entonces, yo mismo al decirlo, entro en un estado en el que hay algo que se me encaja en esa paz, en ese asumir, en ese verbalizar, en ese acomodarme al yo sé que la vida es un regalo y sin que vosotros me hubieseis dado ese regalo yo no estaría vivo. Entonces hay muchas cuestiones en esta expresión, pero quería decirlo porque quizás las personas que se hayan quedado con nosotros hasta este momento, a lo mejor al escucharlo también pueden haber sentido alguna cosa que se les pueda mover a nivel interno con eso. Muchas gracias, David. Yo lo he sentido también al escucharte y me ha conectado perfectamente con el amor hacia ellos y con el amor hacia mí mismo. Esto es. Mira, para terminar, nosotros tenemos una parte en el podcast que se llama Siendo Divinamente Humanos y son preguntas cortitas para responder de forma cortita, ¿vale? ¿Qué es lo primero con lo que conectas cuando escuchas la siguiente frase, nuestra divina humanidad? Que no puede ser de otra manera, que somos divinos y somos humanos. ¿Cuál es la característica humana que más miedo te da y por qué? Yo diría que el odio. Que todas esas personas, en el momento además en el que vivimos actualmente, me parece que hay demasiadas expresiones de odio que no sabemos atajarlas o pararnos a escuchar qué hay detrás de ellas. ¿Y cuál es la característica humana que más te inspira y por qué? Sin duda el amor del que hablábamos, que lo conectaría con la primera pregunta, que es un amor divino, que es un amor que nos atraviesa y que es mucho más grande de lo que físicamente somos y al mismo tiempo es muy humilde. Cuando llegamos a ellos porque atravesamos las puertas de la complejidad que somos como humanos. ¿Qué pensamiento en relación con la práctica terapéutica la sentías antes como una certeza y ahora ya no? Yo creo que tiene que ver con el acompañamiento y que acompañar para mí hace ya algunos años era una cosa y acompañar ahora tiene más que ver con dejar que algo suceda en aquello que vamos compartiendo. Me ha encantado eso. ¿Qué prácticas o recursos te permiten a ti conectar con tu cuerpo espiritual? Algo que estoy haciendo ahora mientras y en momentos determinados, cerrar los ojos, inspirar, llevando el aire hasta el vientre, sacando el aire por la boca y eso muchas veces me hace que mi energía baje para abajo y que mi tendencia a irme a lo racional se corte y me conecte más con lo intuitivo. Vale, David, ha sido un absoluto placer conversar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo, estas conversaciones tan enriquecedoras y me quedo con muchas ganas de que nos vuelvas a acompañar en el podcast. Muchas gracias. Yo también me he sentido muy cómodo, que para mí esta es la expresión más bonita de construir algo conjuntamente como lo hemos hecho y deseo que la gente que lo pueda escuchar lo disfrute.
Pues muchas gracias a ti y a los oyentes.